particularmente porque, bueno, fui invitado más allá por este grupo de investigación y esta posibilidad tan linda que en este momento hubiese sido lo mejor estar ya casi con ustedes, porque la idea era primero ir en julio, después ir en enero, y todo esto se tuvo que ir lentificando un poquito. Hoy iré en julio allí, pero la verdad que, bueno, es lindo compartir, empezar a compartir toda esta experiencia de esta beca de investigación, y especialmente con dos grandes amigos como son Marcelo e Ingrid. Así que, bueno, vamos a empezar, vamos a mostrar un power para poder ir acompañándonos con esto. La idea es que ustedes participen, van a ver que en algún momento los voy a llamar a que puedan opinar. No tengan vergüenza. Sé que, bueno, no nos conocemos, a veces la experiencia de abrirse, de hablar y todas estas cosas nos da un poquito de dificultad al inicio, pero después me parece que nos podemos ir enganchando cada vez más y podemos aprovechar más la clase. Así que, bueno, vamos a empezar con este power, que en realidad, así como recién Ingrid le decía que la idea es hablar de la psicogerontología desde un enfoque crítico y narrativo, en realidad quería ponerle acá las palabras relatos e imágenes de la vejez, un enfoque crítico y narrativo, y empezar ya desafiándolos con imágenes que en alguna medida nos muestran vejeces, y no solamente esto, que en realidad da cuenta de uno de los principios básicos del paradigma del curso de la vida, sino que cada una de estas vejeces está marcada por relatos y por imágenes muy diferenciales. Desde este señor, que es un viejo, podríamos decir, oso, esta señora cubana que está ahí muy desafiante fumando un habano, desde estos dos señores quizás mucho más clásicos, de este señor en blanco y negro, que el blanco y negro ya también nos expresa un sentido, un decir, una forma de hablar acerca de la vejez. Y esto es lo que nosotros vamos a tratar de presentar de una manera más global, como para que ustedes puedan después abordar en sus enfoques, en sus investigaciones, pero también después en sus prácticas sociales o laborales en algún momento, algunas de estas enseñanzas. Entonces, para analizar la construcción de sentidos, básicamente el análisis crítico y narrativo en realidad es poder pensar de otra manera, y a este de otra manera le doy un sentido más fuerte, no simplemente cambiar el eje lineal que tenía, sino poder pensar de qué manera se construye un relato que habla de que los viejos son los abuelos, los viejos son los que caminan en la plaza, los viejos son los que bailan, los viejos son los que salen a correr. De hecho, cuando digo los viejos, ya estoy anticipando un relato que seguramente para ustedes ya tiene una imagen inmediata, inconsciente. Con lo cual lo que estamos hablando es que este análisis crítico y narrativo lo que va a intentar dar cuenta, o como también se le suele decir, deconstruir, ver cómo estuvo construido, ver cómo estuvo armado, un concepto, un sujeto, un grupo social. Y en alguna medida, detrás de cada una de estas construcciones, lo que vamos a ver son políticas de edades. Este concepto, que en alguna medida yo lo acuño en base a una idea de políticas de género, políticas en un sentido menos vertical, como le dio fuerza Foucault, es decir, que a veces las políticas, los mecanismos de control que nosotros implementamos en base a que tenemos una edad, es decir, a esta edad se hacen ciertas cosas, a la otra se hacen otras, las mujeres deberían esto, los varones deberían lo otro, etcétera. Digo, podríamos sesgar la realidad y podríamos dar cuenta de múltiples grupos a los cuales se les aplican políticas, es decir, mecanismos de control, que no necesariamente están asociados a un gobierno, a un Estado o una ley,
pueden estarlo, pero en términos generales hay mecanismos de control, como por ejemplo es la disciplina social, las miradas, mirar bien o mirar mal, si un adulto mayor quiere salir con una mujer o una mujer mayor quiere salir con un hombre más joven. Es decir, todas estas cuestiones que lindan con lo que podríamos llamar una cierta moral social, están controladas desde algún espacio, y por eso lo que vamos a poner es en cuestión de qué manera se construyen ciertos relatos, cuáles son los ejes articuladores que dan cuenta de este concepto, la vejez, de este sujeto en particular que hace cosas siendo viejo, y de este grupo social, es decir, ser parte de los viejos en términos generales. Entonces, ¿por qué es importante esto? Y esto quiero remarcar algo que en alguna medida Marcelo en su presentación dijo algo importante, que en alguna medida en los últimos tiempos para mí el hecho de cómo uno puede estar hablando acerca de lo que llamamos empoderamiento, lo que llamamos gerontología comunitaria, en realidad lo que intentamos es modificar una situación de desventaja social de la vejez y de desempoderamiento, es decir, de pérdida de poder, justamente para que estas imágenes y narraciones puedan transformar la realidad. ¿Por qué? Porque sabemos que las imágenes y las narraciones, si volviésemos a la anterior, es decir, si yo les muestro los viejos que están por debajo a la izquierda, seguramente no desafío en ustedes ninguna imagen ni ningún relato preconcebido acerca de lo que es la vejez. Si les muestro los viejos que están arriba, seguramente sí voy a desafiarlos a pensar de una manera diferente la vejez. Y seguramente muchos de ustedes dirán, no, pero yo conozco algunos viejos que son así, más, menos, capaz que los que viven en ciudades más grandes los pueden ver un poco más, pero seguramente cuando yo les digo la palabra viejo, se les ocurren más las imágenes de abajo que las imágenes de arriba. Con lo cual, cuando nosotros desestabilizamos un concepto, en realidad tiene un sentido político también. Es decir, no solamente es un trabajo que implica poder pensar de otra manera y con ello poder investigar de otra manera, que esto sería la base del pensamiento crítico, sino también movilizar creencias, representaciones, ideas acerca de un conjunto social, justamente para poder presentar otras alternativas. Entonces, acá vamos a poner una palabra que es muy importante para todo el pensamiento crítico y que tiene que ver con la noción de hegemonía. La hegemonía tiene que ver con aquello que tiene un lugar de poder, de control social, y lo que vamos a ver es que cuando un relato o una imagen tiene más poder, es decir, cuando yo les digo la imagen del abuelo de Heidi, que probablemente a muchos les traiga algún recuerdo, quizás alguno ya no se acuerda tanto, pero muchos se acordarán de esa imagen tierna de un señor mayor, cariñoso con la nieta, bonachón, es decir, toda una construcción, y en alguna medida detrás de esa hegemonía del relato y de la imagen, lo que vamos a ver es que hubo una construcción de relatos que lo precedió. El tema es que cuando esta imagen y este relato tienen mayor hegemonía, probablemente son tan verosímiles para nosotros, son tan creíbles, que probablemente no necesitemos cuestionarlo. Entonces, uno de los grandes problemas del investigador, pero detrás del investigador, del terapeuta, del psicólogo, del trabajador social, de aquel que trabaja con adultos mayores, es no poder dejar de naturalizar una cierta concepción de la realidad. Entonces, ¿por qué? Porque concretamente esta primera frase construye nuestra mirada, es decir, nos ofrecen como un lente que en alguna medida mira algunas cosas y desecha otras, que focaliza más en algunas partes y desdeña las otras. Esto significa el efecto de naturalización, y esto es lo que vamos a tratar de demostrar como una sociedad, de una manera muy sutil, de una manera en la cual básicamente esto es inconsciente, porque en realidad nos educamos en un contexto en los cuales nos educaron para ver. Me acuerdo que en algún momento en un estudio de antropología me decían que los esquimales
ven 10 tipos de blanco. ¿Por qué? Podemos decir, bueno, porque está en un lugar donde los blancos son mucho más, hay mucho más blanco por la nieve y por el hielo y todas estas cuestiones, pero en alguna medida lo que también nos muestra es cómo el ser humano desarrolla aptitudes o limitaciones justamente dentro de ciertas lecturas de la realidad y también dentro de ciertos contextos que promueven que los blancos sean más habituales que los rojos, probablemente. Entonces, cuando nosotros vamos a las narrativas, y acá ya cuando hablo de narrativas estoy hablando de cómo la gente relata desde un punto de vista subjetivo o de cómo una sociedad, desde un punto de vista histórico, contextual. Cuando hablamos de contexto estoy hablando de un relato que se arma en Talca y que quizás no es el mismo que en Curicó o que en Santiago o que en Argentina. Entonces, ¿por qué? Porque la narrativa no pretende la verdad. La narrativa es creíble. Yo creo que los adultos mayores no son capaces para la sexualidad o para poder correr o para poder hacer ciertas cuestiones. Puedo verificar más o menos, pero el tema es que la narrativa construye un saber que en alguna medida pesa sobre nosotros. No pretende ser muchas veces un saber científico, más allá de que muchas veces colisionan uno y otro, o en todo caso tienen pretensiones las narrativas de esto. El problema es cuando los científicos no se dan cuenta que se montan sobre estructuras narrativas sin darse cuenta de qué es lo que verdaderamente hay detrás de ese sujeto, ese grupo, ese concepto, como decíamos antes. Entonces, las narrativas sobre el envejecimiento, las actuales, las hegemónicas o las que no son tan hegemónicas, sancionan y refuerzan valores. ¿Qué significa? Que toda narrativa se construye sobre ciertos ejes de valor. Por ejemplo, cuando yo digo los viejos yo los quiero porque son extraordinarios abuelos, en realidad estoy tomando un valor que es un viejo que le gusta mucho la abuelidad o que sirve para la abuelidad, y en alguna medida estoy dejando de lado otros valores que quizás en otro momento, y sabemos que si nos remontamos al Antiguo Testamento, los viejos no eran los abuelos, los viejos eran los que dominaban el pueblo y los que estimulaban los roles más importantes, religiosos, sociales, etcétera, etcétera. Entonces, lo que acá quiero remarcar es cómo una narrativa que nos parece muchas veces como que es justamente lo que se cuenta en realidad se encuentra basada y al mismo tiempo refuerza y sanciona valores, interpretaciones y normas culturales. Uno de los temas más importantes que me gustaría que queden clarísimos para ustedes es que cuando esa narrativa yo la internalizo de alguna manera, me la creo, la hago parte de mi vida, se convierte de una manera consciente e inconsciente en un modelador de mi propia experiencia individual y de mi propio envejecimiento. Es decir, el viejo que se crió con la idea de que la vejez es un problema y de que en todo caso lo que me pase en relación a mi vida, voy a perder control, voy a poder perder manejo, o la vejez es lo peor que me puede pasar, o la vejez es lo mejor que me puede suceder, de alguna manera esas narrativas inciden en mi vida, a tal punto que hoy ya tenemos investigaciones muy fuertes que nos muestran que el tipo de narrativa sobre el envejecimiento que cada viejo tiene inciden muy fuertemente en la longevidad. Longevidad, estamos hablando de un elemento que está transitando entre lo psicológico y lo biológico. Entonces, fíjense qué fuerte es todo esto y de qué manera nosotros debemos abordar y pensar y trabajar. ¿Por qué? Porque permanentemente nos manejamos en un mundo de relatos y ese mundo de relatos nos maneja finalmente a nosotros. Entonces, cuando hablamos de una narrativa, volvemos al sentido más político. Nunca es neutra. Nunca es las vacas son un animal todo forrado de cuero. Acá hay una famosa canción
¿no? Que cuando queremos decir algo que parece muy obvio, decimos esto, y en realidad al decir esto ya estoy dejando de decir otras cosas. Entonces, una narrativa nos da una forma y un contenido que en alguna medida estructuran nuestra vida. Y nosotros hoy podemos ver que somos una generación que todavía vive el cambio de una manera muy contrastante entre generaciones. Seguramente cuando muchos de ustedes hablan con sus abuelos, con sus padres, o se piensan a ustedes mismos, lo que pueden ver es cómo se contrastan narrativas. Narrativas que hoy podríamos decir que son generacionales. Pero esa narrativa generacional no es un simple lustre. La narrativa construyó el modo en que construimos nuestra vida. Fíjense las historias de mujeres, las historias de sus abuelas, en alguna medida son historias en las cuales permanentemente había ciertos principios rectores que decían, bueno, una mujer no puede avanzar tanto o no puede llegar a tal lugar, hasta que, bueno, ustedes pudieron mostrar que pudieron tener una Bachelet donde pudo ser presidenta, pero ¿cuántas cosas hubo en el medio como para poder llegar a toda esta transición de historias de vida diferenciadas relativas a contenidos narrativos que modelaron esas historias? Y por otro lado, hay algo importante, y esto me gustaría que lo trabajen con ustedes mismos, ¿no? Que la narrativa es un referente donde uno permanentemente se contrasta. Piensen si uno es lo suficientemente hombre, lo suficientemente mujer, si uno está a la altura de la edad que tiene, ¿no? Ya no seré muy grande para recibirme, no habré pasado la edad, no seré demasiado joven, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, esa narrativa justamente es la que nos da inteligibilidad. Es decir, estoy bien, llegué a tiempo o no llegué a tiempo, otro de los principios clásicos del paradigma del curso de la vida. O soy lo suficientemente varón porque me pude agarrar a piñas, o soy mujer, o no, o pude deconstruirme y ser otro tipo de varón, o lo que fuese. Lo que digo es, de una u otra manera, hoy tenemos muchísima indagación, y especialmente en grupos minoritarios, o como dice Moscovici, aminorados socialmente, donde la posición, digo, esto nos pasa a todo ser humano, pero básicamente se trabaja mucho con grupos minoritarios o aminorados, repito nuevamente, porque no siempre son tan minoría como las mujeres, donde justamente la pérdida de hegemonía que tiene su relato hace que los niveles de inteligibilidad, es decir, de inteligirse, de preguntarse quién soy, de saber cómo respondo a mi identidad, como es una identidad en conflicto, son particularmente útiles como mecanismos de análisis. Y acá aparece un término que yo lo pongo, hoy no sé si estoy de todo de acuerdo con la palabra metanarrativa, sí con la idea, por eso la presento, no es que quiero confundirlo con ideas que no creo. La idea de la metanarrativa, básicamente lo que presenta Lyotard en este famoso libro sobre la posmodernidad, es que es un conector de ideas. En realidad, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que hay esquemas que se pretenden dar un sentido más universal a los conceptos, tienen una pretensión de totalidad, que en alguna medida uno puede decir, uno puede entender que hay una serie de situaciones vitales que se pueden ser interpretadas a partir de este tipo de metalecturas o metanarrativas que en alguna medida le dan sentido a las pequeñas narrativas con las que yo me manejo, ¿no? Uno puede ver que detrás del ser varón o detrás del ser mujer o detrás del ser viejo o detrás del ser joven, hay algunos elementos que parecieran componer una idea como organizante de lo que es el principio de las edades o de lo que es el principio del género, que en alguna medida hacen que tengan sentido lo que yo estoy diciendo. Por eso a veces cuando caen algunas metanarrativas, con ello caen un montón de narrativas que en alguna medida podríamos decir estaban colgadas a esta gran metanarrativa. Supongamos, hay una metanarrativa de la izquierda y hay una metanarrativa de la derecha, ¿no? Que en alguna medida, en algún caso, propende al
al desarrollo individual, ¿no? Y que las personas que se desarrollan individualmente, podríamos decir que la derecha fomenta más esto, y que en alguna medida de ahí los países crecen, mientras que la izquierda sostiene que, que hay un principio de desarrollo más comunitario, donde en realidad todos tienen que trabajar en conjunto, y que en alguna medida el no desarrollo de algunos depende de que algunos se llevan más parte de lo que le corresponde. Supongamos, no importa cuál es la que yo adhiero o no, lo que digo es, esa es una metanarrativa que en alguna medida da sentido a pensar muchas de las cuestiones que la izquierda o la derecha trabajan cotidianamente. Si nosotros modificamos este plano, probablemente muchas de esas otras lecturas caerían y en alguna medida harían que uno tenga que repensar cuál es la narrativa que nos interesa. Y en este sentido vamos a trabajar ahora con algunas cuestiones que son metanarrativas, ligadas a cuestiones que sí invocan concretamente a cuestiones de la edad y que nosotros las vamos a trabajar en relación a la vejez. ¿Qué significa la temporalidad? Yo puedo decir que la temporalidad es el tiempo, es lo que nos indica el reloj, es un montón de cuestiones, pero la temporalidad a nivel humano también se construye por narrativas. Narrativas que nos indican que hay que andar más rápido, más lento, que ya se nos pasó el tiempo, o que tenemos tiempo de sobra, o que no hay tiempos para hacer lo que uno quiere. Todas estas son narrativas. Narrativas históricamente fechadas, podríamos decir. Históricamente fechadas significa que hubo un momento en la historia de una sociedad o de un pueblo que decidieron, entre comillas digo porque en realidad no es una edición que vamos a decir, bueno, ahora no es tan importante, pero sí hubo metanarrativas que fueron llevando a que los planos de si estás a tiempo o destiempo no son tan importantes, si sos puntual o no sos puntual no es tan importante. Sabemos que hay pueblos que son más puntuales que otros y que hay pueblos que no tienen idea de lo que es la puntualidad y no les interesa la puntualidad. Entonces, en esto vamos a ver unos videos, primero, para poder pensar qué significa esto. Este es Rembrandt. Bueno, vamos a pasar al otro video y vamos a compararlo para pensar qué tienen en común y qué tienen de distinto. Bueno, la vida es corta, juegue más. Es una publicidad de videos. Bueno, los dos videos, lo que se intenta relatar es el paso del tiempo, es la historia de una vida que se construye en el tiempo y donde en 1 minuto 10, ambas, uno minuto 05 y otro minuto 10, se contaron historias muy distintas. En una tenemos una historia que relata una vida que tiene momentos, que tiene tiempos, que no nos apura,
donde pareciera que hay procesos en los cuales se describe el envejecimiento, y podríamos decir que de alguna manera metaforiza una vida en la cual la persona no está corriendo frente al tiempo, porque hay, y esto juego con este término, hay tiempo suficiente como para que los procesos se den. Podemos decir de la misma manera que hubo culturas, pero culturas, digo, no estoy hablando de, a veces la cultura la podemos utilizar como momentos históricos, en los cuales para poder llegar a un puesto destacado había que esperar mucho tiempo. De hecho, cuando yo era más chico, ser gerente de un banco era algo que se llegaba a los 50, 60 años, digo, era como el último desarrollo. Hoy los gerentes de los bancos son a los 30 años. Y podemos ver que incluso hay planos diferenciales. La universidad es un plano en el cual todavía los tiempos son bastante, podríamos decir, marcados por ciertos ritos, por ciertos pasos que hay que ir desarrollándolos con el tiempo, que llevan tiempo, y repito esta palabra interminablemente, mientras que en la segunda narrativa de la vida, en esta segunda historia de vida, lo que hay es apuro. Y esto que haya apuro no es simplemente una cuestión, digo, me parece que está reflejando algo que tiene mucho que ver con nuestra cultura, en la cual todos estamos como urgidos por desarrollarnos rápidamente, porque pareciera que hay poco tiempo. Y porque pareciera que el otro te puede ganar, porque en realidad pareciera que si no lo haces ahora, en realidad quedaste tarde, y como que el desarrollo es tal que pareciera que siempre tenés que estar en la última, y tenemos que ir cambiando el celular, y tenemos que ir cambiando la tecnología, y pareciera que hay toda una serie de cuestiones que nos van apurando con la vida. Y por eso digo, en dos publicidades que aparentemente cuentan pequeñas historias, lo que podemos ver que detrás de esas pequeñas historias podemos encontrar un relato que en alguna medida describe el tiempo como pausado, como ritualizado, podemos decir, como en las culturas, por ejemplo, de nuestros pueblos aborígenes, donde no vamos a ver estos tiempos que van rápidamente y fugazmente, porque está mucho más circunscripto a factores culturales de que hay que llegar a ciertas edades, etcétera, etcétera. Y la nuestra, que es una cultura contradictoria en este sentido, porque por un lado tenemos un largo tiempo de desarrollo, pero por otro lado, es decir, en culturas antiguas a los 13 años ya eras un adulto, nosotros necesitamos muchos más años para convertirnos en adultos, pero al mismo tiempo hay como un apuro permanente y los chicos te hacen 10.000 actividades y en realidad pareciera que tenemos que ir como corriéndole a esta especie de aventura que es hacer todo lo posible, porque probablemente si no, no llegamos a tiempo. Y esto concretamente con los viejos lo que vemos es, de hecho, esto incide en algo que tiene mucho peso hoy, que es la pérdida del espacio laboral. Es decir, hoy los tiempos laborales son tiempos en los cuales rápidamente nos desarrollamos y rápidamente quedamos fuera de servicio. ¿Por qué? Porque parece que viene alguien más rápido que nosotros y que en alguna medida pareciera que se pondera lo joven en detrimento de lo que uno pudo haber aprendido en ese tiempo. Pensemos en las imágenes de Rembrandt nuevamente, para que en realidad todo esto sea un rápido ir hacia esa tumba, por más que vivamos más que nunca. Y esto, quiero remarcar esto, digo, estos planos siempre se circunscriben a ciertas lecturas de la realidad, y por eso yo decía, la universidad a veces no tiene el mismo plano que el mundo de la industria o del mundo de otros tipos de trabajo, donde esto es mucho más veloz que, por ejemplo, en la universidad, lo cual destaca la variación que todavía existe al interior de ciertos contextos específicos. La metanarrativa acerca de la direccionalidad de la vida. Esto también es un punto. ¿Hacia dónde vamos en la vida? Nosotros suponemos que tenemos que trabajar, que tenemos que estudiar, que tenemos que jugar en algún momento. Todas estas son direcciones que fueron impuestas históricamente.
La idea del juego no tenía el peso en otros momentos, porque la idea de la niñez no tenía el peso que tenía en otros momentos de la vida. Y de hecho, todavía debatimos hoy cuál es la dirección que toma la vida cuando envejecemos. Y de hecho es esta una de las grandes cuestiones que estamos pensando cuando decimos nos empoderamos. ¿Por qué? Porque en realidad hubo un efecto desempoderador que tuvo que ver incluso con la propia jubilación, que vino a traer un remanso en la vida, pero sin embargo pareciera que sí, sin esa direccionalidad que nos daba el trabajo, a veces no sabemos muy bien qué hacer. Entonces, en este sentido, hay una metanarrativa que Gouliet la describe como la metanarrativa del declive. Es decir, nos enseñaron a ver que todo lo que tiene que ver con el envejecimiento se asocia con un progresivo deterioro en todas las esferas. Es decir, si yo les digo el desarrollo humano en la vejez, probablemente, si lo digo tan lejano como el desarrollo humano en la vejez, a ustedes quizás no les suene raro. Pero si yo les digo cómo se desarrolló su abuela desde que viene al gimnasio, probablemente ustedes se rían un poquito. Primero porque el gimnasio nos suena a veces un poco alejado de los mayores, más allá que hoy se está llenando de mayores, pero incluso la palabra desarrollo nos suena raro. ¿Por qué? Porque nuestra cultura lo que llevó es que el desarrollo está del lado de la primera etapa de la vida y el declive de la segunda. Y esto, de hecho, esta metanarrativa del declive tuvo su imagen en el siglo XIX, que fue la imagen del arco iris. Es decir, que en realidad uno va desarrollándose en la vida hasta que después empieza a caer. Esto no siempre se vio de esta manera y, de hecho, las primeras imágenes acerca del curso de la vida era un círculo. Es una de las tantas, ojo, si nos vamos a los hindúes, vamos a ver indios, o el hinduismo, vamos a ser más claros con esto, vamos a ver otras, y digo, cada imagen tiene una imagen, esta compone una construcción narrativa en relación a la imagen, vamos a decirlo con términos más claros, y fíjense que en esta hay una mujer con los ojos cerrados que nos va guiando en un círculo en donde la vida pasa y donde pareciera que vamos y volvemos, y donde la vida, el nacimiento y la muerte pareciera localizarse de una manera bastante similar, y donde en alguna medida esto tiene una circularidad muy distinta a la que va a empezar a generarse más tardíamente en Occidente, en Europa concretamente, donde acá en esta frase, así pasa la gloria del mundo, donde lo que empezamos a ver es que este eje central que estaba en el centro de esta rueda empieza a quedar abajo y empieza a construirse una lectura de la vida que empieza a tener gradas. Que empieza a tener gradas no es algo casual. En realidad, que empieza a tener gradas nos habla de que empieza a tener jerarquías. Y fíjense que los 50 años empiezan a verse como una edad en la cual uno llega al tope del desarrollo y ahí empieza a caer. Todavía con este plano muy teológico por detrás, donde se juzga, donde juzgará, dice el Señor su pueblo y se consolará en sus siervos. 100 años, sus días pasaron como la sombra, el nacimiento, acuérdate de que la muerte no tarda. Fíjense esta idea, el nacimiento, ahí en el nacimiento le dicen, acuérdate que la muerte no tarda. ¿Alguien le diría a un chico, acordate que la muerte no tarda? Sería una locura hoy. Sin embargo, estas cosas, esta reflexión sobre la muerte, estaba mucho más presente por muchas cuestiones. Probablemente los niños morían mucho más que lo que pueden morir ahora. Hoy que muera un niño es algo excepcional. En ese momento la gente tenía muchos niños porque sabía que a veces hasta más de la mitad podía morir a lo largo del tiempo y especialmente en los primeros años. Después esta imagen se modifica y fíjense qué interesante cómo las narrativas acerca de la vida ya dejan de lado la parte más religiosa y aparece un río. Acuérdense del famoso río de Heráclito, en la cual las cosas pareciera que no pasan dos veces. ¿Por qué? Porque en realidad el río pasa y no vuelve, y la vida se convierte en eso.
ya no está el círculo, ya no hay una estructura circular, sino lo que hay cada vez más es una estructura jerárquica, donde los 50 se convierten en el punto de inflexión de una vida, que casualmente hoy lo hablamos esto como la mediana edad, ¿no? Creo que, bueno, más allá de los cambios que hubo muy importantes, digo, pero la mediana edad parece también viene a dar cuenta de esta inflexión entre un momento, como decía un gerontólogo sudafricano, que era como el punto curioso, paradójico, donde estamos en el tope de la vida y al mismo tiempo pareciera que estamos al principio de poder caer en este cambio. Bueno, hoy no hablamos tanto de caer, ni del tope, ni los topes están tan claros, ni nadie dibujaría que los chicos están en el escalón más bajo, ni que el bebé está ahí solo, igual que el viejo. Bueno, quizás el viejo hoy un poco más solo lo podemos ver, pero nunca pondríamos un bebé solo sin nadie que lo cuide. Fíjense qué raro cómo las narrativas cambian y cómo se van ubicando los sujetos, los conceptos, los varones, las mujeres. No es casual que en los puntos centrales haya 3 varones, solo una nena está en los 40 años del lado de su papá, y la mujer obviamente en una posición de servicio al final de la vida, atendiendo al viejo. Y finalmente tengo esto que yo propongo, no sé si es exactamente, pero en alguna medida nuestra sociedad lo que intenta es romper con estas imágenes preconcebidas, más allá de que mucha gente todavía haría a un viejito con bastón y todas estas cosas, pero en alguna medida lo que vemos es que en esta segunda imagen, donde ya hay un viejo con bastón porque quieren marcar la edad, lo que vemos es una sociedad que intenta mostrar menos diferencias. Y esto es una marca de nuestra cultura actual, de intentar pensar que al gimnasio vamos todos, que sexo tenemos todos, de que todo hacemos todos, y esto es lo que en alguna medida una psicóloga muy famosa norteamericana de la vejez, Berenice Nugarten, decía que era la irrelevancia de la edad, y un filósofo norteamericano, Meyerowitz, llama la sociedad uni-age, es decir, una sociedad donde parece que todos tenemos la misma edad, y pareciera que este es el objetivo central. Es decir, de acá, estos son los relatos que componen la idea del declive o la idea del no declive, que probablemente sea la que vamos a tener dentro de algún tiempo, justamente debido a la presión de nuevas lecturas acerca de lo que es así como se modificó lo que eran las lecturas de género, pasamos de sexo a género, seguramente vamos a ir modificando también nuestras lecturas y vamos a impregnar probablemente la ciencia, la filosofía, hasta la propia religión. Hay otra metanarrativa que yo trabajé personalmente mucho con esta, que es la del final de la vida. Y fíjense que, ahora vamos a ir con esto, fíjense que si vemos esta imagen de la vida, que nos propone la vida y la muerte, porque cuando hablamos del final de la vida siempre estamos hablando de este punto liminar entre la vida y la muerte, lo que nos vamos a encontrar es una chica más joven, una mujer más vieja, que probablemente sean la misma, fíjense los rasgos son muy parecidos, y la muerte, ¿no? Con el reloj de tiempo, con el hacha y con los colores de la muerte más verdosos, agarran a la vieja. La vieja intenta agarrarse de la mujer más jovencita, con cierta cara de dolor, la muchacha más joven intenta alejarse, y fíjense que hay un bebé tirado, muerto del lado de la muerte, y del otro lado está la lechuza, que es la señal de la sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría que da cuenta este relato? De que en algún momento la vida se termina y la muerte te lleva. Pero, ¿nosotros dibujaríamos de esta manera? Nuestra narrativa actual da lugar a poder pensar que la muerte, que la muerte nos lleva y que en realidad la vejez es parte ya de esa especie de muerte, porque fíjense cómo le cambió el color y que es mucho más parecido el color de la mujer muerta, de la mujer vieja, mira que fallido, a la de la muerte. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver en este cuadro es cómo está impregnado de una lectura donde la vejez es casi ya la muerte y donde en alguna medida la sabiduría es darnos cuenta de que en algún momento
la vida es frágil, cosa que nosotros no queremos saber nada con que la vida sea frágil, y seguramente nos cuesta mucho hoy poner a la muerte en algún lado. Entonces, en este punto, la muerte, una de todavía nuestras narrativas que siguen estando como muy presentes, no es que la vejez sea la muerte, pero sí cuando hablamos de la vejez, la asociamos muy cercanamente con la muerte, y esto lo que genera es la carencia de horizontes temporales. ¿Para qué va a estudiar si en realidad cuánto le queda por vivir? Y esto lo podemos ver mucho en cines, ¿no? En el cine. ¿Por qué? Porque el cine en alguna medida refleja esta narrativa tan central de que pareciera que la importancia de un viejo es que en alguna medida, o la cualidad narrativa que pueda tener, es que pareciera que, que todo lo que va a hacer es justo ahí antes de morirse. Y de hecho el cine juega mucho con esto. Hay un montón de personajes en el cine viejos, incluso centrales, que los hacen morir antes de terminar la película, porque pareciera que ese es el punto interesante. Y la verdad es que es cierto que los viejos tienen un horizonte temporal un poco más breve que el nuestro, lo cual no significa que esto no les permita proyectarse y generar un guión de la vida mucho más rico, y que justamente lo que podemos pensar es que cuando uno piensa en la brevedad, no es que se achica y siente que ya no hay nada que hacer, sino muchas veces justamente se abre a la vida como más ricamente como para poder disfrutarla. Bueno, tenemos la metanarrativa del antienvejecimiento, y fíjense cómo esto lo vemos cotidianamente, cómo nos presenta la publicidad el ser viejo. ¿Qué es lo que nos está mostrando? Fíjense que parece casi una cara deformada. La idea del antienvejecimiento, que en realidad no es solamente un producto, sino que es una filosofía que trasunta, una metanarrativa que trasunta la idea del envejecer pensado como una enfermedad que nos va a ir, en este caso, deformando de tal manera que fíjense que en ese lente donde nos permite ver la vejez, realmente la comparación se vuelve impresionante para nosotros, y bueno, obviamente nos lleva a comprar crema, a hacernos cirugías o lo que fuese, ¿no? Ante tanta cuestión. Entonces, este es un conjunto de relatos que entienden la vejez como una deformidad o una enfermedad progresiva, y que hay que desafiarla de alguna manera, ya sea a través de la medicina, a través de la magia, o a través de lo que fuese, o a través de recursos que en general son falsos, ustedes lo saben, pero que más allá de la mentira que muchas veces hay detrás de esa crema que supuestamente te va a borrar las arrugas y que no las borra, lo que tenemos que ver es que hay un discurso muy contra nosotros los gerontólogos, o contra la vejez misma. ¿Por qué? Porque en realidad, en vez de poder darnos elementos como para poder encontrarnos con estas caras, y encontrarnos con que estas caras pueden ser tan lindas como las otras, con que puede haber un modelo alternativo, lo único que nos quieren mostrar es que eso es el producto de una enfermedad o de una monstruosidad que se genera con el tiempo. Con lo cual, lo que lleva es a lo contrario de lo que estamos haciendo nosotros. Nuestras narrativas gerontológicas lo que intentan es incluir nuevamente al viejo dentro del contexto social, e incluirlo significa incluir los relatos, las imágenes, es decir, la riqueza que nos puede dar esta etapa de la vida, y justamente rompiendo estas imágenes nefastas que durante tanto tiempo se nos dieron a ver, y que justamente lo que hace es siempre alejarnos de los viejos, o alejarnos de esa imagen que tienen los viejos, o esa marca de la vejez, que es la arruga, que es el pelo blanco, o que es lo que fuese. Entonces, la gerontología, como decíamos recién, este conjunto de relatos también tiene su metanarrativa, y justamente por eso lo que nosotros, una de las metanarrativas que yo muchas veces trabajo, es la idea de que en realidad hay muchos prejuicios acerca de la vejez, y yo lo que prefiero pensar en relación a esto es que nosotros estamos en un momento de la historia en donde interpretamos a la vejez de una manera más positiva, pero nosotros creemos que es más positiva, quizás dentro de algún tiempo no lo vean tan así, o quizás dentro de algún tiempo también piensen que nosotros tenemos
fuimos prejuiciosos en nuestra mirada y seguramente será así. ¿Por qué? Porque más allá del argumento científico, que siempre puede estar y que podemos dar cuenta a través de la investigación y de la metodología que utilicemos, hay una base narrativa que siempre va a estar presente y por eso tenemos que ser fuertemente críticos para no creer que nosotros venimos a terminar con la idea de ciertas miradas sobre la vejez, porque en realidad lo que venimos nosotros es a ofrecer una nueva mirada, que probablemente en muchos sentidos sea más beneficiosa y quizás en otros sentidos los que vengan detrás nuestro nos van a decir, che, ¿cómo se equivocó este señor? Fíjate que eso que empoderó tanto a los viejos y que les sirvió, probablemente dejó de lado otro aspecto de la vejez. De hecho, les digo algo, en alguna medida esta idea de que cada uno de nosotros tenemos que andar más independientes, más autónomos, hoy se está criticando, especialmente mucho a Europa, de que esa idea dejó muy sola a mucha gente. Entonces, lo que tenemos que ver es que no es que nada sirve, hay creencias que podemos refrendarlas, que podemos ver que pueden ser útiles en un momento histórico, pero sí siempre tenemos que tener una mirada puesta en la crítica, como para justamente poder pensar que aquello que fue muy positivo en un momento, quizás en otro momento no se adecue totalmente, o en otra cultura no se adecue. También quiero remarcar algo. Durante mucho tiempo insistimos con la narrativa acerca de la actividad. Los viejos tienen que estar activos. Y la verdad es que hoy lo que pensamos es que la actividad es muy útil y podemos probarlo, pero la actividad tiene que estar de la mano de un interés genuino de esa persona, porque si no, estamos haciendo lo mismo con el trabajo. En realidad uno no piensa mucho en lo que le gusta o no le gusta porque trabaja. Y justamente la jubilación puede ser un momento donde uno elija, y una de las elecciones posibles es hacer algunas cosas y no hacer muchas otras. Entonces, creo que en este sentido este es el giro interpretativo que en alguna medida les ofrezco. Y acá me están diciendo que hay personas esperando en la sala de espera. Digo, para Marcelo, que quizás estaba dando sí, nosotros lo vamos ingresando. Gracias. Ah, bárbaro. Muy amable. Acá, cuando yo digo las narrativas, les voy a presentar cómo la estética, que en alguna medida es una filosofía, es una parte de la filosofía que estudia de qué manera se produce el efecto del gusto en nosotros, qué nos gusta y qué no nos gusta, por qué hay ciertos modelos estéticos que se presentan en una época y que nos parecen muy deseables y en otra época no nos parecen tan deseables. Y en alguna medida la estética lo que nos permite pensar es nuestra relación con nuestro gusto, con algo que parece tan personal como me gusta o no me gusta, y que sin embargo, me gusta o no me gusta, está absolutamente influenciado por políticas, por mecanismos de control que hacen que de repente los pantalones muy ajustados, como todavía se usan en nuestras latitudes, nos parezcan que quedan hermosos, y los que tenemos un poco más de años, ya vimos que en algún momento los pantalones ajustados se usaron, después se dejaron de usar, que nos parecieron ridículos, que cuando vuelven a ponerse de moda un tipo de, ya sea un pantalón muy ancho, un pantalón muy finito, al principio decimos que es ridículo y después de un tiempo ya lo estamos usando y nos parece que queda muy lindo. ¿Por qué? Porque la moda justamente tiene esta capacidad de poder controlarnos de una manera muy sutil y a fuerza de repetición. Es decir, empezamos a ver un modelo repetidamente hasta que en algún momento nuestro gusto se compone de ese mecanismo de control que es la moda. Entonces, de la misma manera, nosotros damos a construir formas de pensar la vejez. Y básicamente lo que le quiero decir es que cuando una cultura muestra un tipo de vejez y desconoce la otra, en realidad lo que estamos viendo es que hay una narrativa por detrás. Fíjense, acá yo les muestro esta serie de imágenes donde, bueno, va a ser difícil que podamos charlar acá, quizás lo dejamos para el final un ratito. Seguramente nos encontramos con imágenes cándidas, dulces, con sonrisas suaves, donde se mezcla la figura de yeso con
con la imagen como medio antigua para nosotros, podremos decir principios del siglo XX, de muchos de los inmigrantes europeos que llegaban a nuestros países, y colorcitos que son muy pasteles, podríamos decir, muy suaves. No tenemos grandes golpes a la vista en todo esto, y donde pareciera que, fíjense que la sonrisa parece como un punto de ternura que en alguna medida da cuenta de este conjunto diseñado por mí, no voy a inventar que esto fue ninguna cuestión ya prearmada, y vamos a compararlos con otros conjuntos de imágenes. Fíjense acá, ¿qué nos mostramos? Nos muestra otra vejez en blanco y negro, otra vejez en colores sepias, otra vejez donde se eligió mostrar el dolor, donde se eligió mostrar la discapacidad, donde no hay ninguna risita, donde hay dolor, donde hay cierto aspecto burlón. Y finalmente tenemos otro conjunto de imágenes donde nos encontramos con la luz, con los colores fuertes, condensados, contrastados, con personas mayores que no parecen, que tienen este cuerpo como este señor, o que tienen este otro cuerpo, que no es un cuerpo, que no es un argentino campeón de atletismo a los 90 años, con un montón de medallas, pero con colores luminosos. Esta imagen hoy tan de moda, que son las mujeres mayores haciendo aquagym, o andando en bicicleta, o en el campo, cosas que en la generación de mis abuelos, si yo le hubiese mostrado a este señor haciendo yoga en el campo, hubiese parecido todo ridículo, porque la imagen del viejo para la cultura o para las narrativas de mis abuelos, la positiva era esta y la negativa era esta. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? ¿Qué emociones nos surgieron? Seguramente con esta, y les digo las cosas que yo ya sé que en general pasan, nos genera una cosa de ternura, de candor, de relajación. Con esta nos generó una tensión particular, como una sensación de dolor, de lástima, y con esta una sensación de alegría, ¿no? Seguramente muchos de ustedes habrán esbozado una sonrisa a ver algo que todavía es un poco inesperado y que en alguna medida pareciera que son caras de viejos suplantando lo que podríamos decir que es la estética propia de la juventud. Entonces, detrás de esto lo que vemos son muchas narrativas que construyen la mirada de la vejez. Obviamente, los viejos son todos, los viejos son los tres grupos. El tema es que cuando nosotros narramos, nosotros elegimos, y seguramente elegimos mirar un tipo de viejo, y muchas veces nuestra mirada eligió antes que nosotros. Es decir, si yo les diría que ustedes dibujen un viejo, probablemente muchos harían un señor agachado, con anteojitos y con un bastón, cuando en realidad la mayoría de los viejos no tienen bastones ni están tan agachados, y sin embargo nuestra mirada, nuestros prejuicios implícitos, aquellos que no sabemos ni que los tenemos y que reaccionan ante un estímulo en cuestión de segundos, nos llevan a pensar de una manera determinada. Entonces, ¿por qué les propongo esta lectura? Porque en alguna medida esto es lo que hacemos cada vez que nosotros narramos vejeces. Narramos tipos de viejos con colores, con brillos, con un sentido que van a impactar cognitiva y emocionalmente, y concretamente lo que buscamos, la pragmática, es decir, el uso de esta producción, tiene que ver con una posición política. Esta es la vejez que quiero representar y esta es la que quiero ocultar. Esta es la que muestro cuando quiero venderle algo a los viejos y esta es la que muestro cuando quiero venderle algo a los hijos de los viejos. Es decir, hay una pragmática que está permanentemente, y no siempre de una manera tan intencionada como puede ser la venta, sino que a veces ni siquiera somos conscientes de todo esto. Entonces, en este punto, pensar las narraciones desde un enfoque crítico implica un pensamiento estratégico. Implica que permanentemente nosotros tenemos que debatir, que tenemos que tensar las lecturas que se nos proponen acerca de la vejez, las lecturas que están propuestas muchas veces a través de un ámbito académico, donde probablemente, en la cátedra en la que yo estoy ahora como titular, yo fui alumno, y muchos de estos relatos fueron cambiando, porque en alguna medida yo
pensé que muchos de estos eran demasiado obvios en su presentación, porque hubo una cultura que fue generando nuevos relatos acerca de la vejez, y donde uno puede ver construcciones de sentido curiosas en relación a esto. Cuando yo me formé en la teoría de la desvinculación o del desapego, como se había traducido en ese momento, de Cummings y Henry, era una mala palabra, y de repente me encontré con que había autores que empezaron a retomar esto, y que en realidad esta construcción de estar activo versus estar pasivo, que parecía lo más negativo del mundo, en realidad empezó a pensarse de otra manera. Entonces, lo interesante de esto es que politizar no significa ideologizar excesivamente, sino que justamente significa tensar las ideologías y poder pensar a qué responden estas narrativas e imágenes, a veces para proponer nuevos sentidos, pero a veces también para sacar los fantasmas que tienen ciertas teorías y que a veces nos parecen presentadas desde el halo magnífico de la ciencia, y que en realidad detrás lo que nos están contando es la misma historia, la misma narrativa, simplemente con un halo científico. Y de hecho podemos ver muchísimas investigaciones que nos muestran otras cosas. Les cuento un ejemplo muy concreto. En este año nosotros investigamos detenidamente desde la cátedra la cuestión del posicionamiento de los viejos frente a la pandemia. Y la verdad es que para nosotros fue una gran sorpresa. ¿Por qué? Porque en alguna medida nosotros pensamos que los viejos iban a estar muy mal con la pandemia. Porque eran el grupo de riesgo, porque en realidad todo daba lugar a esto. De hecho, hubo grupos de investigación, algunos con mucho soporte, lamentablemente, que ganaron mucha plata de grupos europeos, donde fueron a investigar el efecto traumático directamente, y la verdad que lo que nosotros nos encontramos es que los viejos fueron, nosotros y el mundo se encontró, que los viejos fueron los que mejor manejaron esta situación. Con lo cual, digo, muchas veces, si nosotros no hubiésemos sido más serios con lo que investigábamos, probablemente nos hubiésemos encontrado más de lo mismo. Si mi investigación hubiese sido cuánto le afectó la pandemia, probablemente la gente me hubiese contado cómo le afectó la pandemia, y los resultados hubiesen sido acerca de de todo lo mal que le hizo la pandemia. Cuando las preguntas pudieron ser pensadas desde un pensamiento, aun cuando yo iba con la idea de que les iba a hacer muy mal en la pandemia, en realidad nos neutralizamos porque porque teníamos otras ideas y otras investigaciones que daban cuenta de que podía pasar algo de lo que nos encontramos, pero realmente no nos imaginábamos. Pero hicimos un instrumento amplio como para que la gente pueda dar sentido a esto de la manera que consideraban. Entonces, pero vuelvo a insistir con algo. Cuando nosotros vemos una narrativa, la vemos también en un programa, en un proyecto, en una política social, también hay narrativas detrás. Es decir, las narrativas están detrás de cada gesto humano. ¿Por qué? Porque hay una intencionalidad. Y esta intencionalidad es política, finalmente. Y esto es lo que nosotros intentamos pensar. No porque no vamos a salirnos de la política, pero por lo menos el pensamiento crítico lo que intenta pensar es cuál es el margen ideológico con el cual se narra, vuelvo a insistir, desde una currícula, desde un libro hasta una práctica social X. Entonces, cuando nosotros hablamos de las narrativas, vemos que hay algo que queda como disruptivo en los relatos y en las emociones. ¿Qué es lo disruptivo? Lo que no se cuenta. Es decir, la narrativa focalizó en un espacio y dejó de lado otros espacios. Y fíjense lo que nos pasa con esto. Y en esto lo que les pido es, yo sé que a muchas personas feministas les molesta lo que les voy a mostrar un poco hoy. ¿Por qué? Porque en realidad pareciera un hombre que está abusando a una mujer. Es simplemente un hombre que está mirando a una mujer, no le dice nada. Esto digo porque ya he tenido críticas en relación a esto, pero quería mencionarlo porque sé que hoy hay, por suerte, un momento de mucha sensibilidad en todos frente a la crítica a la mujer y frente a la crítica a muchos otros grupos aminorados socialmente. Y por eso me parece importante destacar lo que le voy a mostrar.
Fíjense, este señor está mirando a esta mujer. Hoy tenemos una nueva narrativa que se nos impone y por eso tengo que aclararla. Hace algunos años no tenía que aclararla. ¿Qué nos pasa con esto? ¿Qué nos pasa con este hombre que mira una mujer? Este hombre la mira y probablemente si este hombre hubiese tenido 30 años menos, nos hubiese generado una reacción distinta a la que nos genera ahora. ¿Por qué? Porque probablemente que un hombre joven mire a una mujer joven nos parece mucho más, entre comillas, natural. Natural significa, acuérdense, de lo que está naturalizado socialmente. Pero al mismo tiempo, si este hombre, en vez de haber estado vestido así, como un hombre sencillo, quizás de una clase social media o baja, hubiese estado vestido moderno, con ropas negras, como si fuera un rockero, y estuviese mirando a una chica, también nos hubiese suscitado otra reacción. Probablemente muchos de ustedes pensaron en el Viejo Verde en un principio porque miraba a una chica. Entonces, lo que quiero situar es cómo, descomponiendo la imagen, lo que podemos ver son muchas otras narrativas, pero básicamente cómo nuestra narrativa acerca de que la vejez parece que es una etapa sin goces o sin sexualidad, lo que hace es que cuando nosotros vemos esta imagen, nos produce un rechazo propio de una cultura que negó estas imágenes, que focalizó en ese abuelito de Heidi, y ese abuelito de Heidi tenía mucho más que ver con la ternura que con la sexualidad. Y que cuando aparece la sexualidad, justamente el mecanismo victoriano propio del siglo XIX, de dividir, romántico también podríamos decir, de dividir las imágenes entre la figura mágica o dulce o tierna o familiar del abuelito frente a la imagen sexuada, que parecería la del perverso, el Viejo Verde, había una diferencia enorme, ¿no? Donde pareciera que no teníamos que mirar el aspecto sexual porque se nos modificaba esa vejez idealizada y en alguna medida casi infantilizada que se había construido. Acá tenemos otras imágenes. Estas imágenes son de dos mujeres besándose. Una de ellas es Fernanda Echavarría, la principal actriz brasilera. Una de las principales, una mujer grande que hizo una novela en la cual estas dos mujeres se besaban, estas dos mujeres eran pareja. Como muchas novelas brasileras son muy abiertas en este sentido, y cuando sale el matrimonio igualitario en Brasil, hacen que se besen. Hasta ese momento ellas habían sido, podríamos decir, mujeres lesbianas, pero que se mostraban hasta donde esta sociedad permite que dos lesbianas se muestren y dos lesbianas viejas. ¿Por qué? Porque cuando se dieron un beso, esta misma sociedad que no había dicho nada acerca de la novela, o por lo menos no había trascendido, saltó por los aires cuando dos mujeres mayores se dieron el beso. Podemos decir, si hubiesen sido dos chicas jóvenes lesbianas que se dan un beso, ¿hubiese sido el mismo efecto? Probablemente no. ¿Por qué? Porque incluso que dos chicas lesbianas se den un beso o que dos mujeres se den un beso puede ser parte de una fantasía masculina, está mucho más interiorizado socialmente. Acá lo que muestro es que se condenó más esa imagen del beso, que estaba supuesta, porque si eran una pareja, no solamente un beso, podían tener relaciones, podían tener muchas más cosas, y sin embargo, el efecto de control social vino ante una imagen que la sociedad no estaba acostumbrada, que la sociedad no acepta porque no hay narrativas que le den sentido. Recién ahora estamos encontrando nuevas narrativas que dan sentido, no solamente que posibilitan, no es una cuestión moral. Creo que en gran parte, por lo menos en nuestros países, ha ganado claramente la batalla la cuestión LGBT, de abrirlo, de aceptarlo, bueno, en mi país ya tenemos matrimonio igualitario, ustedes están en vías de esto, pero básicamente todavía aún hay una dificultad en aceptar imágenes que todavía no estamos del todo acostumbrados. ¿Por qué? Porque la narrativa lo que hace es justamente las narrativas y las imágenes, hace que podamos incorporar definitivamente estas cuestiones como lindas, como bellas. Todavía no sabemos cómo nombrar esto del todo.
Entonces, doy esto como ejemplo de muchas otras narrativas donde todavía nos quedamos con la sonrisa, donde no sabemos, donde una de las palabras es ridículo. Yo muchas veces me gusta trabajar con los viejos. Cuando los veo bueno, en general cuando voy a dar charlas, los viejos vienen con ropas muy modernas, muchas veces las mujeres vienen con pantalones muy apretados, y cuando les muestro imágenes de viejos quizás que son más osados que ellos se ríen y me dicen, es ridículo eso. Entonces muchas veces hago pasar a alguien y les pregunto, bueno, esa persona se muestra, cómo está vestida, en general todo el mundo dice está barba vestida, y en general están vestidos con ropas muy luminosas, con ropas muy apretadas, Y cuando le digo, ¿qué diría tu mamá o tu abuela si te hubiese vestido así? La gente misma dirían que estoy ridícula. Es decir, hay un efecto que tiene que ver con la transición cultural e histórica de una narrativa que posibilita no solamente que esté permitido o no, que esto sería un ángulo de legalización básica, sino que esté aceptado socialmente, que esté integrado socialmente. Y creo que en este sentido, la sexualidad en la vejez sigue provocando tanto impacto. ¿Por qué? Porque todavía sabemos que está es legal, nadie diría es imposible, nadie prohibiría esto, pero sin embargo, tenemos un punto en el cual negamos este tipo de imágenes y relatos. Entonces, todo esto toca lo que podríamos llamar lo inverosímil. A mí me llamaban la atención, hice experiencias que en este momento están por publicarse en un libro, donde aparece lo verosímil y lo inverosímil. A mí me llamaba mucho la atención con alumnos de psicología, donde cuando vemos el tema erótica, vemos una película donde dos personas mayores empiezan la película teniendo relaciones sexuales. Y personas de quinto año de la Facultad de Psicología, donde hablamos de sexualidad todo el tiempo, te dicen, yo sé que existe la sexualidad, pero en algún punto creía que no existía. Es decir, este es el efecto de una narrativa, volver inverosímil lo que yo sé que es cierto. La disonancia cognitiva, esta es otra forma. Sé pero no sé pero me resulta incoherente, me resulta raro, lo ridículo, la vergüenza, el asco, la rareza, la xenofobia. Yo trabajo con la xenofobia, el horror a esa otredad que no sé cómo darle sentido, el temor a lo extraño, a lo extranjero. Bueno, todos estos son efectos de la represión cultural que Nelson llama la conciencia infiltrada. Y me encanta esta idea. ¿Por qué? Porque es una conciencia que se nos mete dentro de nosotros, que a veces ni siquiera sabemos que la tenemos. Porque yo estoy seguro que toda esa gente, esos alumnos míos de quinto año, son gente muy abierta y que quizás están con sus pañuelos verdes en pos del aborto y están luchando por un montón de cuestiones, pero sin embargo se encuentran con esto y están deprivados, como dice Nelson, de la oportunidad de poder internalizar, de poder incluir esta identidad en la vejez, o internalizar estas imágenes de la vejez como parte de sus propios relatos. Entonces, queda como una conciencia infiltrada en nosotros mismos. Y los invitaría a ustedes a que cuando le pasen estas cosas, piensen en sus conciencias infiltradas. En cuántas cosas ustedes quizás moralmente, conscientemente puedan decir estoy de acuerdo, pero después cuando se encuentran ahí con la imagen, ustedes dicen no puedo aceptarlo o me resulta raro. Bueno, que traten de analizarse y reflexionar sobre ustedes mismos. Entonces, cuando hablamos de narrativas transformadoras o contranarrativas, como lo llaman algunos, en realidad nosotros tenemos que proponer una narrativa que reemplace a esa narrativa dominante, que le dé sentido a esta etapa de la vida, que le dé sentido a este poder mirarse entre personas mayores, entre personas del mismo sexo, entre personas, en mujeres que quieran salir de los lugares clásicos de la vida. Por eso hubo películas que fueron tan importantes y que dieron cuenta de una nueva narrativa y que tuvieron un peso enorme en la historia de las personas. Personajes incluso que fueron íconos de un grupo determinado. ¿Por qué? Porque en alguna medida resistieron y salieron adelante con estas identidades dañadas. Hace poco hice una investigación sobre viejos LGBT
y nos impactó el peso que habían tenido algunas figuras del arte. No sé si ahí conocen a Sandra Mianovich, que fue una de las primeras mujeres que pudo decir que era lesbiana y que tenía su pareja, y que, bueno, esto fue de una importancia enorme en grupos en los cuales el poder reemplazar una narrativa dominante que los tiraba abajo, que no les daba posibilidades, estas figuras fueron importantísimas. Pero también, hablando de películas, ustedes hicieron una película bellísima que se llama El Regalo, que habla de un señor que se está por suicidar cuando empieza la película, y a través de un viaje de jubilados se encuentra con toda una vida que le espera. Bueno, esta película fue la película que se eligió para los grupos que iban por Argentina de vacaciones, los grupos de jubilados, y la daban en el micro apenas salía. ¿Por qué? Porque en alguna medida sostiene una narrativa transformadora que rompe con los estereotipos de lo que la gente muchas veces teme poder hacer o teme animarse a poder pensarse de otra manera, inteligirse, pensar a su grupo de otra forma y darle un nuevo sentido, un nuevo proyecto a su vida. Acá tenemos algunas publicidades que van en esta línea y yo valoro mucho lo que está haciendo DAV, Natura, la empresa brasilera, ¿no? Fíjense estos temas viejos, los viejos saben de estilo, no de moda, la belleza no tiene edad. Bueno, esto es una lucha que recién empieza, pero que probablemente, fíjense, poder cambiar, y esto sí fue una lucha que se ganó en muy poco tiempo, de salir del anti-age al pro-age, esto es un cambio muy notorio. Muchos de nosotros intentamos prohibir el anti-age, la palabra anti-age, y fíjense que rápidamente lo que te dicen es, esto no va en contra de la edad, esto va justamente a favor de tu edad. Bueno, acá hay una película argentina que es parecida quizás al Regalo, y donde retoma la Dolce Vita, y donde justamente lo que permite es que esta mujer mayor pueda hacer el sueño de este personaje que fue la diva de ese momento, y él de Marcello Mastroianni, y bueno, de hecho tuvo tanto éxito que lo terminaba haciendo en Estados Unidos también, porque en alguna medida es una contranarrativa posible poder pensar una vida dulce, una vida linda, con amor, con erotismo, con sensualidad, con belleza en la vejez. Acá les muestro una publicidad que intenta también romper con estas imágenes, ver a esta figura tan icónica del rock que ya es viejo, y que justamente este grupo de la ciudad de Córdoba intentó mostrar que la palabra viejo no va en contra de esa cara, no va en contra de la transgresión, no va en contra de todos los temas que iban a hablar. De hecho está el erotismo y sexualidad, y que justamente es una forma de desexorcizar estas palabras, y desexorcizar en alguna medida es poder ofrecer una narrativa distinta a un término que fue leído durante mucho tiempo de una manera muy despectiva. Entonces, los relatos cambian nuestras creencias y actitudes, permiten construir narrativas alternativas, es decir, construirnos como personas de una manera distinta, tanto individual como colectivamente, y generan políticas y prácticas sociales sumamente distintas. Bueno, con esto cierro, y ahora sí quizás tengamos algún ratito para poder charlar un poquito. Muchísimas gracias, Ricardo, por la presentación. Ingrid, ¿querés coordinar? Vamos viendo juntos las preguntas. Bueno, agradecer la presentación de Ricardo, y también invitar a todos nuestros numerosos asistentes a poder compartir reflexiones, comentarios, consultas. Para poder organizarnos, existe la posibilidad de levantar la mano para dar las palabras y poder aprovechar este espacio para poder reflexionar, ¿no?, a partir de nuestras imágenes infiltradas. Me gustó eso. Así que los invito a los asistentes a poder compartir, consultar, dialogar. Voy a estar atenta aquí a la... Mientras se animan a alguna pregunta, me gustaría ver si pudiese, Ricardo, profundizar en un punto que mencionaste de los metarrelatos,
del tema de específicamente la cultura, ¿verdad? Cómo va instalando estas imágenes en torno a temas de envejecimiento y vejez. Si lo pudiese profundizar en el contexto actual de la pandemia, ustedes aplicaron una encuesta en el contexto argentino que replicaron en varios países. ¿Hay algún hallazgo que haya sido, diríamos, coherente con este relato, de este metarrelato que está normalizado y que tú mencionaste al inicio? ¿O sientes que esto ha generado también una especie, diríamos, de deconstrucción en el contexto pandémico? A mí parece que, digo, el tema del riesgo, ¿no? De la noción de riesgo va a quedar durante bastante tiempo y en alguna medida uno lo que ve es cómo la gente empieza a pensar a los viejos en términos de esta cuestión de más riesgo, menos riesgo. Es decir, lamentablemente, si esto no lo podemos dar vuelta rápidamente, nos vamos a encontrar con un volver a esta noción de riesgo mucho más dura todavía. ¿Por qué? Porque en alguna medida, y en esto no, más que hablarte desde la investigación, te voy a hablar de mis propios pacientes, la sensación de que hay algo incontrolable en relación a ellos mismos. Y donde se generó como un clima de temor en algunos de estos, en muchos otros no, pero que en realidad esta idea de vivir en un cuerpo que está como debilitado frente a un contexto nuevo y donde no sabe muy bien ni siquiera por qué, porque a veces algunas dolencias de la vejez pueden ser más identificables. Acá directamente estoy más expuesto al riesgo mismo. Entonces, cuando salieron nuestros resultados, demostraron que los viejos psicológicamente eran mucho más fuertes que las otras edades. Nosotros hicimos mucho ruido en los medios porque nos parecía fundamental que frente a una invasión de tanta percepción de riesgo haya un contrarrelato que fundamente la idea de que los viejos son más fuertes a nivel psicológico y tenemos muchas pruebas para esto. Por lo menos en este contexto podemos dar cuenta de que los viejos resistieron mucho mejor que las otras edades. Entonces, no sabemos muy bien cómo esto va a seguir, cuánto va a durar, digo, ¿no? Y el tiempo que dure algo tiene mucha incidencia en cómo se profundizan ciertas narrativas, ¿no? Incluso en las prácticas sociales. En algún momento el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intentó que los viejos no salgan, los mayores de 70 años, y que iba a haber todo un sistema de llevarle la comida a la casa y todas estas cosas. O sea, fíjense hasta el punto en el cual se quería llegar, supuestamente con esta cosa de cariño y de apoyo y de un gobierno que los cuida, lo cual iba a ser una locura. Hay miles de personas de más de 70 años, pero pareció algo interesante y que creo que apareció en el mundo también, que es justamente frente a esta situación de violencia a la vejez que se produjo también, no solamente de percepción de riesgo, sino de violencia, se generó un movimiento contra el viejismo o contra el edaísmo más fuerte que nunca en el mundo. De hecho, hay como agrupaciones que se han politizado como nunca antes. ¿Por qué? Porque pudieron ver la percepción de riesgo que tiene no el riesgo físico frente al COVID, sino el riesgo de una cultura que deslegitima a los mayores, que en Europa priorizó a los más jóvenes de darles el respirador que a los más viejos, que digo, un montón de cosas muy duras que pasaron. Pero concretamente hay algo raro en los discursos que por un lado se intentó imponer esta narrativa del control muy fuerte a los mayores, de la debilidad, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo surgieron espacios alternativos que fueron en contra de esta lectura de pseudo protección de los viejos. Así que no sabemos muy bien cómo va a derivar esto y vamos a tener que seguir viéndolo porque son procesos de largo plazo toda esta construcción de narrativas. Interesante lo que planteas, Ricardo, porque acá efectivamente en Chile no ocurrió eso que tú dices, ¿no? Aquí hubo efectivamente una restricción a los mayores de 75 años y no hubo mucho ruido respecto a eso, hubo como una resignación masiva de que estaba bien, que había que protegerlos, tanto desde los mayores como de las instituciones y de la sociedad en general. Fue muy impactante esa pasividad respecto a una transgresión tan flagrante a los derechos de las personas mayores.
Acá hubo algo interesante, que no solo que hubo una medida judicial para prohibir esto que habían querido hacer, sino que muchos personajes famosos, como Moria Kazan, que ustedes la conocen ahí, es una vedette que ya tiene más de 70, muchos salieron a decir la edad. Es ser como una especie de Me Too, ¿vieron como el Me Too norteamericano de las mujeres? Decir yo también soy viejo y no quiero que me manejen la vida. Pero fue escandaloso y bueno, de hecho no pudieron aplicarlo, a la semana ya estaba la medida judicial, pero bueno, creo que son situaciones que hay que pensarlas como... quizás acá era 70 años, era un poco más joven, vaya a saber qué cuestiones hubo en el medio, ¿no? Que dieron lugar a una u otra cosa. Sí. Mira, acá hay una pregunta que desarrolla Valentina Díaz. Dice primero, buenos días, le quería hacer una pregunta. ¿La sociedad está preparada para que la población de adulto mayor aumente tan rápidamente como lo está haciendo? Mira, es lo mejor que nos puede pasar que aumente, o sea, porque todos queremos vivir más tiempo. Con lo cual, lo que habrá que ver es cómo se ordena esta cuestión, cómo podemos ser más previsores, cómo podemos pensar de maneras distintas algunas cuestiones que pueden ser más difíciles de manejar, pero no creo que esto sea ningún suicidio social, que vivamos más, ni mucho menos. Y yo creo que sí se puede preparar, como digo, para estas cosas siempre tenemos que estar preparados, porque de lo contrario, digo, me parece que es esta mirada del Fondo Monetario Internacional, de cuando decían que la gente vivía mucho tiempo y así los países no podían enriquecer. Bueno, quizás la idea de riqueza va a tener que cambiar en algún momento, o va a tener que repartirse más la riqueza, vaya a saber qué tengamos que hacer para que la gente viva más, porque esto es un derecho muy humano, ¿no? Sí, ahí agrega, me refiero, dice Valentina, a los prejuicios y posibilidades de diferenciar sus capacidades alteradas por los años. Sí. A mí, perdón, digo, a mí me parece ahí, digo, yo creo que tenemos que, por eso es una responsabilidad tan importante, que haya muchos más espacios de este tipo, muchas más cátedras, muchos más investigadores, mucho más académicos. ¿Por qué? Porque en alguna medida lo que tenemos que hacer creer y crecer es la voluntad de cambio. Es decir, que en realidad, digo, hasta hace poco tiempo, de hecho, en mi propia facultad, mi materia es optativa. Y uno dice, ¿por qué es optativa la vejez y no es optativa la adolescencia? Digo, estas son cosas que tienen que ver con narrativas de vuelta, donde pareciera que lo extraño, lo diferente, lo importante está ubicado en ciertas edades y no en otras. Entonces creo que en este punto sí tenemos que movilizar todos los recursos políticos que tenemos, como para que justamente estas situaciones de desventaja se modifiquen. Ricardo, y en esa misma línea, una pregunta que me surge pensando en el contexto del proyecto. Dentro de tu experiencia en el ámbito de la psicología, ¿cuáles crees tú que hoy día son las líneas que más está abordando la psicogerontología en términos de investigación? En el contexto puede ser latinoamericano, que tú observes por tu práctica y tus viajes permanentes. A mí me parece que la psicogerontología todavía, digo, desplegó o despegó de una lectura muy ligada en la clínica, que fue con la cual yo me conformé, ¿no? Y probablemente Ingrid también, digo, donde los maestros psicogerontólogos eran gente que eran o psicoanalistas o gente psicoterapeutas que trabajaban con mayores. Hubo un gran cambio, de una salida a lo comunitario muy fuerte, ya sea con una presentación desde la psicología comunitaria o no, desde la psicología social, pero en alguna medida hubo un poner el foco en cómo se trabaja con poblaciones en términos mayores, en el éxito extraordinario de todas estas políticas de centros de adultos mayores, de viajes, de salidas, de todas estas cosas que se mostraron muy potentes en algún momento y que en alguna medida convergieron en el análisis, por ejemplo, del prejuicio, que fue uno de los grandes temas de la psicogerontología de las últimas décadas. Creo que en este momento hoy tenemos una renovación de todo esto con teorías mucho más fuertes, mucho más ricas. A mí me encanta estar en un momento de tanta creatividad,
psicogerontológica, donde se están desplegando muchas líneas de trabajo y donde ya sea desde lo cognitivo, desde prácticas, lo psicoterapéutico está volviendo a resurgir a partir de otras líneas, pero básicamente es de teoría más fundada en relación a lo que es la psicología de la vejez, como con líneas que no es que agarra el psicoanálisis o la psicología cognitiva y analiza la vejez, sino que son líneas que emergen de la propia vejez y aparecen teorías que van a dar cuenta no solo de la vejez, sino de otras edades, pero que emergen de la vejez. Y esto es súper interesante lo que está pasando. Incluso uno cuando ve, por ejemplo, la psicología positiva, uno ve que gran parte de los ejemplos de psicología positiva son con viejos, son gente que viene del terreno de la vejez. Es decir, hoy tenemos una riqueza extraordinaria en relación a esta temática, que a veces no está tan difundida en las carreras de psicología, pero que en realidad en el mundo están planteando cosas extraordinariamente distintas y con mucha evidencia empírica. Muchísimas gracias. Ingrid, hay otra pregunta ahí en el chat, no sé si la ves. Sí, sí, y también hace un rato tenía Caleb levantada la mano, no sé si todavía está vigente su pregunta. Aquí Ángela pregunta, bueno, buenos días, dice, ¿usted qué considera le hace falta a las políticas públicas para garantizar que los adultos mayores necesitan ahora un contexto en el COVID-19? Bueno, a mí me parece que lo que nos dimos cuenta es de la necesariedad de la tecnología, del acceso a la tecnología. La verdad es que, y esto puedo dar cuenta por las investigaciones, los que accedieron a la tecnología y los que no accedieron tuvieron dos pasares absolutamente distintos. Y creo que en este sentido la tecnología se adecua muy bien a la vejez por una cuestión básica, es decir, la verdad es que en algún momento podemos tener situaciones de dificultad física en la cual la tecnología va a tener que ser la gran herramienta de las personas mayores en términos generales, más allá de poder seguir encontrándose. Pero digo, durante mucho tiempo la gerontología se dedicó a los viejos que estaban muy bien y muy poco a los viejos que estaban con más dificultades. ¿Por qué? Porque no había posibilidades de que vengan a los encuentros municipales o a los encuentros organizados cara a cara. Pero también nos dimos cuenta de algo, y esto puedo hablar también de mi investigación, que es la importancia del nivel educativo. La gente con mayor nivel educativo la pasó mucho mejor en este tiempo, tuvo menos emociones disruptivas, podemos decir que tuvo mucho más aprendizaje, mucho más recursos, le pasó cosas muchísimo más ricas, tuvo más redes sociales de apoyo. Es decir, tenemos que focalizar en la educación a lo largo de toda la vida, de una manera muy seria, porque realmente yo quedé como muy impactado con los resultados acerca del nivel educativo, la incidencia que tuvieron en todo, a tal punto que estamos como queriendo, desde un espacio donde yo trabajo, querer ver si podemos hacer como secundarias para mayores que no pudieron haber terminado o que refresquen sus conocimientos, porque más allá de las clases típicas, en realidad creo que los mayores necesitan un poco de matemática, un poco, de todo, porque tanto a nivel cognitivo como a nivel humano, la educación es un gran recurso. Y creo que deberíamos apoyar mucho más estas cosas, más allá de que ahora en lo concreto debemos apoyar todo lo que tenga que ver con los apoyos prácticos, con los apoyos emocionales, cognitivos. Les cuento algo que queremos hacer el año que viene desde la cátedra, que es un espacio de primeros auxilios psicológicos para mayores. ¿Qué significa esto? Bueno, la tendencia mundial está diciendo que el año que viene va a ser el año de la salud mental. ¿Por qué? Porque en realidad, así como este año tuvimos que la gente tuvo que hacerle frente al peligro físico real, cuando estén las vacunas, nos vamos a encontrar con todo este otro malestar que quizás ahora está en un segundo término y que vamos a tener que enfrentarlo. Para nosotros todo lo que es los primeros auxilios son muy interesantes, primero porque hoy tienen mucha evidencia empírica de que son efectivos. Concretamente les cuento muy brevemente, es un espacio telefónico dado por psicólogos en este caso, pero puede ser también por voluntarios en muchos casos, donde con no más de 5 a 6 sesiones
se intenta dar cuenta de una situación sin patologizar, sin poner diagnóstico, básicamente tratando de que la persona pueda entender lo que le pasó, entienda de qué maneras puede ir sorteando estas situaciones. Como dice Everly, tratar de ser un poco más compasivo con lo que nos pasó algo fuerte y que justamente vamos a tratar de solucionarlo, y que en realidad tendría que estar para todas las edades. Nosotros lo ponemos para los mayores porque nos dedicamos a los mayores, pero digo, me parece que esto también podría ser una buena medida de la psicología, justamente dar cuenta de mucha gente que está quedando con situaciones de tensión, de miedo, de fobias, y por más que yo digo que los viejos lo manejaron mucho mejor que otros, cuando nosotros decimos un 10% de la población de mayores no lo manejó tan bien, en Argentina son 700.000 personas, es un montón. No podemos pensar que lo vamos a atender con psicoterapia ni con grupos, sino que tenemos que ver nuevas formas de poder acompañar, como se hizo en Inglaterra cuando fueron las bombas, en las guerras. Todo esto nace en la Primera Guerra Mundial, cuando veían los traumas de guerra y donde los psicólogos iban a los lugares mismos de la guerra, ahí donde los atendían, a trabajar con esta gente, y vieron que los resultados eran mejores que si los atendían a posteriori en sus casas. Entonces hay que tratar de llegar lo antes posible. Nosotros no pudimos llegar ahora, que me parece que hubiese sido el momento, pero bueno, vamos a tratar de llegar lo antes posible con todo esto. Gracias, Ricardo. Bueno, yo también quiero compartir que en este grupo, ¿no?, hay varios estudiantes que están en la cátedra de intervención en adultez tardía, que están elaborando, ¿no?, intervenciones como si pudieran ser aplicadas en un contexto real, y también estudiantes en práctica que están haciendo un programa de acompañamiento. Entonces, la realidad de nuestra región es muy particular. Nosotros tenemos el porcentaje de personas mayores rural más alto del país. Y también tenemos condiciones de baja escolaridad y por lo tanto varias condiciones que son complejas, ¿no?, que los estudios muestran que son complejas para vivir la vejez. Entonces, desde ahí, ¿cuál es tu mirada respecto a un desafío en un contexto tan particular como una vejez más bien rural? Mira, hoy Venezuela es como un poco la imagen de lo que nadie quiere, ¿no? Y sabemos que mucha gente se tuvo que ir y todas estas cosas. Pero el programa que hizo Chávez de educación fue impresionante, y de hecho la ONU dijo que fue el mejor programa de educación del mundo. ¿Qué es lo que hizo? Los que no tenían televisiones, les llevó televisión, y los que le podía dar algún tipo de llegada vía cable como para que tenga internet, y lo que hacían era darles clases por televisión, es decir, programas permanentes de alfabetización de esta manera. Digo, siempre es el gran desafío, lo rural, por lo difícil de llegar, por lo extenso. Entonces tenemos que pensar en otras vías reforzadas con acompañamiento telefónico, como para que puedan sostener. Digo, me parece que tenemos que pensar, y cuando es posible, la facilidad del acceso a algún espacio común, como para que se refrende y para que la persona no quede tan sola con esta temática. Digo, pensando en cómo volver accesibles, y creo que este es el gran desafío, y me parece que a través de la televisión tenemos un gran medio como para poder llegar, y las televisiones locales pueden ser una vía maravillosa para esto. Los radios locales, las radios comunitarias, tienen son fenómenos riquísimos en estas situaciones, y a veces son los únicos que podemos tocar. Gracias, Ricardo. No sé si hay alguien más que quisiera hacer algún comentario, consulta, o a través del chat, o a través de levantar la mano antes de cerrar este encuentro. Yo, profe. ¿Se escucha? Ahí, ahora sí. Adelante. Sí, bueno, quería hacer un comentario más que nada respecto de esta narrativa negativa, digamos. No escucho yo. Se escucha muy bajito. ¿Se puede subir ahí el volumen? ¿Ahí se escucha mejor? Ahí. Sí. Sí, bueno, quería comentar respecto de esta narrativa un tanto negativa que se le da a los adultos mayores en nuestros países, que yo creo que está igual relacionado con el valor que le damos a la productividad.
entendiendo también que en nuestros países los modelos económicos, políticos, exigen, digamos, a las sociedades producir, y en donde se menosprecia muchas veces al adulto que por temas de edad, digamos, no puede producir lo mismo que un joven. Y también comentando respecto de la nueva narrativa, no sé si sería posible o cómo podría ser que nosotros podamos tomar, digamos, algunos elementos, porque me parece que este tema de la narrativa negativa de la adultez mayor es un problema más que nada occidental, me parece. No sé cómo podríamos tomar en nuestros países algunos elementos o algunos valores de Asia Oriental, por así decirlo, en donde la vejez tiene otro valor más asociado a la sabiduría, a la experiencia y a la, por así decirlo, a la templanza también. Ese era mi comentario. Gracias, Matías. Es importante lo que decís. Yo diría que lo económico es un elemento de mucho peso en la definición de una narrativa. Y de hecho se pueden rastrear en historiadores del siglo que cuentan el siglo XIX, siglo XX, cómo la cuestión laboral empieza a pesar muy fuertemente, no necesariamente en todo el capitalismo, sino en un tipo de capitalismo que es el capitalismo industrial, y cómo la revolución industrial generó que los viejos queden afuera y al mismo tiempo también generó en alguna medida la jubilación, porque tuvo que darle respuesta, un poco lo que nos pasa ahora con la pandemia. Generó lo malo y al mismo tiempo generó los mecanismos de protección frente a esto. Yo lo que creo es que Asia tiene modelos variados. Nosotros a veces tenemos ciertas imágenes de China o de Japón. Japón está en una situación muy controvertida en este momento, donde los modelos de la vejez están en plena decadencia y por eso hay muchas películas que trabajan en relación a esto, a viejos que perdieron el lugar que tenían en otro momento y donde parece una cosa de un viejo un poco melancólico que no puede plegarse a este ideal de otra época. Y creo que también Occidente tuvo sus buenos momentos en relación a la vejez, pero también incluso muchos de ustedes seguramente vendrán de familias españolas, italianas, donde los viejos hace un siglo también tenían un lugar de mucha potencia. En Argentina, que hay tanto italiano, la nona italiana o el nono eran los líderes de la familia. Con lo cual, ¿por qué les cuento esto? Porque en alguna medida todo esto es mucho más variable de lo que uno se imagina y mucho más móvil. Entonces, creo que nosotros lo que tenemos que ver es cuáles son las líneas o las metanarrativas que van a dar lugar a otras posibilidades. De hecho, los años 60 dieron lugar a una narrativa del ocio, del disfrute, mucho mayor que las generaciones anteriores. De hecho, probablemente muchos de sus abuelos, y especialmente los que tenemos abuelos que venían de Europa, qué sé yo, la vida era trabajar y trabajar. Esto fue cambiando y fue dando lugar a otras cosas que hizo que la propia jubilación tenga un sentido distinto dentro de nuestra cultura. Antes se veía como que la jubilación era hacer nada, en este momento la gente disfruta un poco más de no hacer nada, más allá de ciertas dificultades que tiene los momentos de adaptación a la jubilación. Digo todo esto ¿por qué? Porque son mecanismos de construcción en donde hace falta que por un lado demos lugar a una narrativa del goce, a una narrativa crítica en relación a cómo se manejan las sociedades con los adultos mayores, a mostrar más adultos mayores potentes, a que haya espacios, a que haya películas. Yo, por ejemplo, promocionaría mucho las películas como El Regalo era, ¿no? Sí, la película, promocionaría series donde aparezcan mayores en acción, promocionaría, o mostraría lo que realmente sucede, que la gente no lo reconoce. La presencia de los mayores en las universidades, en alguna medida, cambia una narrativa interna de una manera muy concreta. ¿Por qué? Porque hace que no solamente los mayores... Un segundito, me está sonando un teléfono que no debería. Perdón, los teléfonos de línea uno se olvida que existen ahora, pero existen. No, y lo peor es que son ventas de cualquier cosa, ¿no? Porque ya nadie llama por teléfono en línea.
Entonces, lo que tenemos que ver es cómo nosotros le damos un sentido más global a estas narrativas, conjuntamente con prácticas sociales fundadas en narrativas, pero que al mismo tiempo fundan una manera de verse a sí mismo. Mi primer libro surgió del impacto de haber trabajado en un centro que nosotros llamamos de jubilados. ¿Por qué? Porque lo que yo me encontré ahí es que yo puedo hablar muchísimo acerca de la vejez, pero cuando yo tengo un contexto en el cual los viejos llegan y se dan cuenta que tienen los recursos, las capacidades, las fortalezas que propicia el mismo espacio, el cambio narrativo se da de una manera muchísimo más rápido, muchísimo más fuerte. Por eso yo veía gente que me impactaba porque venía con una depresión, con una cierta tristeza, y de repente parecía que en menos de 1 o 2 meses desaparecía todo esto. Y yo muchas veces me preguntaba, digo, pero esto es mucho más efectivo que parece que la psicoterapia. Bueno, esto lo que generaba era, por un lado, redes sociales de apoyo, pero al mismo tiempo lo que generaba era un ámbito en el cual ellos podían leerse de otra manera. Por eso, vuelvo a remarcar, hay cuestiones con las cuales quizás sea mucho más difícil competir, como por ejemplo el modelo economicista que deja afuera a los que no pueden llegar a incluirse de la misma manera. Pero al mismo tiempo tenemos muchas otras alternativas que sí podemos hacer y que de hecho nosotros vimos que fueron muy efectivas. De hecho, los programas de turismo de los mayores son enormemente efectivos, pero hay un montón de programas donde la gente lo que te dice es: yo cambié mi forma de ver la vejez, cambié mi forma de pensarme a mí mismo, y si no lo dicen, en alguna medida dan cuenta de estas transformaciones. No sé si llegué a responder, pero creo que tenemos muchas cosas por hacer y que dependen en gran medida de nuestra creatividad y de nuestras propuestas en este momento. Gracias. Damos espacio a una última pregunta, comentario, aprovechando este encuentro. Así que los invito por chat o a través de levantar la manito. Ahí hay alguien que se llama MG, me parece. No, Matías. Oh, sí. Matías, adelante, Matías. Sí, gracias. Es que bueno, delante era mi compañero Caleb, el que había hecho el comentario, no era yo. La verdad es que quería hacer un comentario, compartir una pequeña reflexión que me surgió delante y ver un poco también qué opina respecto a eso. Estaba pensando justamente en el tema de la tecnología, pensando también en este ejemplo que menciona de lo que pasó en Venezuela, y pensaba que la tecnología podría traernos una oportunidad importante para, por ejemplo, educar o transmitir tal vez conocimientos que muchos adultos mayores no tuvieron acceso tal vez en su juventud, como, no sé, pues, educación, enseñanza media o aspectos más básicos. Pero pensaba que también, creo que, no sé si tal vez siendo muy ambicioso, pero que también creo que se podría ir un poco más allá, en el sentido de no solo por ejemplo, de complementar educación media, por ejemplo, a aquellos adultos que no lo hayan tenido, sino que también transmitir, ojalá también aprendizajes más propios, por así decirlo, que hemos tenido nosotros, las generaciones más actuales. Por ejemplo, educación emocional o educación sexual, temas de género, cosas que tal vez son mucho más como nuevas, que creo que también sería importante incorporar, por así decirlo, a los adultos mayores, también teniendo en cuenta que vivimos en un mundo muchas veces más bien adultocentrista y que lo importante tiene mucho que ver también en lo económico, en la productividad. Entonces creo que también la tecnología podría ser una herramienta para transmitir conocimientos más actuales también, y también que sean del interés de los adultos mayores. O sea, no sé, pues yo pensé tal vez en estos ejemplos, pero tal vez temáticas que ellos mismos quisieran saber y que les interesaría. Creo que la tecnología, nos dimos cuenta tal vez con la pandemia de que da un acceso importante, entonces
desde ahí podríamos acercar los conocimientos y podría, ojalá, tener un mundo no tan adultocentrista y que incorpore más las perspectivas de distintas, de las personas de distintas edades. Me Eso más que parece nada. Sí, querías terminar con, pues pensé que terminabas. Me parece bárbaro, Matías. Me parece que justamente, digo, no tenemos que achicarnos frente a esto y de hecho los programas de tecnología fueron muy bien recibidos en la Argentina. Es el programa más elegido en todos los programas universitarios y te puedo asegurar que más allá de lo que aprendan, lo que se produce es una especie de modernización personal y de seguridad de poder incluirse en una nueva época. Es decir, de no tenerle miedo a hacer un trámite, de no tenerle miedo a los desafíos, de poder comunicarse de igual a igual con los nietos. Hay un montón de cuestiones que repercuten muy fuertemente en lo que es la posición del sujeto frente a una nueva cultura que muchas veces el viejo siente que es ajeno. Es volverlo un habitante de nuestro tiempo, la tecnología también. Entonces, creo que en este sentido, además de todo lo que puede lograr y alcanzar y conectarse con lo que le gusta, y de hecho hoy vimos que, no sé, que un montón de gente estuvo haciendo cursos de todo tipo por internet, personas mayores que están haciendo gimnasia por internet y que está, digo, lo que vemos es cómo pudieron apropiarse de todas estas tecnologías para la vida misma, pero al mismo tiempo cómo pudieron resignificarse ellos como sujetos activos de nuestro tiempo y no como alguien que quedó afuera porque no alcanzó la tecnología. La tecnología se convirtió como una especie de divisoria de aguas entre los modernos y los antiguos, y entonces por eso es importante también que la gente por lo menos sepa utilizarla. No digo que tienen que ser expertos ni nada por el estilo, pero por lo menos que le pierdan el miedo. Y así como vos decías de la educación emocional, se está usando mucho y nosotros, por ejemplo, en Argentina nos llamó la atención que mucha gente nos contó que cuando decían cuáles eran las principales enseñanzas, nos dijeron algo muy interesante. Bueno, que era que cultivar sus emociones. Entonces decía saber esperar, ser tolerante. Y cuando le preguntábamos muchas veces a partir de qué, no nos decían ni a través de la religión, ni a través de nada. Hacían meditación, hacían, ¿cómo se llama esta técnica de meditación que está muy de moda ahora desde la psicología? Tiene un nombre en inglés, me olvidé. Mindfulness. Bueno, mindfulness. La gente utilizaba muchísimo el mindfulness para poder soportar situaciones nuevas, hacían psicoterapia, hacían grupos. Digo, el viejo ya no es el viejo de otra época que está, son viejos que se están adaptando muy rápidamente y que en alguna medida lo que nosotros podemos ver es que los viejos aprovechan muchísimo estas cosas. La educación emocional se está trabajando mucho con los viejos también. Y en general los viejos tienen esta apertura a lo nuevo muy fuerte. Pero también lo que tenemos que ver es de sesgar. Seguramente si ustedes se van al ámbito rural, no van a ver gente tan dúctil como en un ámbito urbano, ¿no? El ámbito urbano siempre es más abierto a la novedad que el ámbito rural. Las propuestas para varones no son las mismas que para mujeres. La tecnología en varones implica una tecnología de resolución de la vida cotidiana mucho más fuerte que en la mujer, que tiene más que ver con la comunicación, con el hacer como ahora nosotros le decimos la Zoom fiesta, la Zoom reunión, la Zoom, porque todo es como con Zoom. Nosotros la tecnología, en vez de, ustedes utilizaron más Team, nosotros más Zoom, entonces ya se metió como palabra, todo empieza con Zoom, Zoom festejo. La mujer lo utiliza más para la actividad social y el hombre más para resolver y se siente más fuerte. Entonces, lo que tenemos que ver es que justamente esta diversidad de vejeces, ya sea por género, por generación, por donde viven, por nivel educativo, tenemos que tratar de darle recursos justamente como para que puedan repensarse, para que puedan tener más alternativas y que me parece que en este sentido la narrativa del empoderamiento puede ser una narrativa poderosa justamente porque podemos habilitar recursos en quienes quieran, en quienes deseen, en quien quieran pensarse de otra manera y básicamente para que la vejez, a ver,
muchas veces se considera que el impedimento de la vejez es la tecnología. No, no es la tecnología. Ustedes, cuando sean más grandes, cuando sean viejos, la tecnología no va a ser un impedimento, va a ser otro, quizás el desfasaje cultural. Hay un desfasaje cultural que hay que tratar de remediarlo de alguna manera. Y me parece que la inserción permanente a nivel de lo social permite que se pueda recuperar aspectos que parecían como perdidos, como puede ser la tecnología, la educación o lo que fuese, que básicamente permiten que el sujeto, vuelvo a insistir, sea parte de una comunidad y no que sienta que fue parte en algún momento y perdió eso cuando se jubiló, cuando se fueron los hijos o lo que fuese. Ok. Aquí hay una última consulta que hace Luis a través del chat. Plantea que hace una consulta respecto al paper, un paper tuyo, Ricardo, que dice aspectos psicosociales de las personas mayores en cuarentena, y la consulta tiene que ver con respecto a un grupo particular. Dice, ¿cómo se puede intervenir con aquellos grupos de personas que no tienen esas posibilidades de comunicación y de compañía? ¿Cómo se podría abordar el tema con adultos institucionalizados, que no cuentan con un apoyo familiar? Un poco está enfocado a ese grupo. Está muy bien. Nosotros no tomamos las personas institucionalizadas porque pensábamos que era un grupo que tenía unas características muy particulares y más, ustedes saben que las residencias para adultos mayores fueron un foco de peligro particularmente grave a nivel mundial. Pero en ese sentido yo creo en el teléfono de línea, creo en todas estas donde... De hecho, ustedes saben que el teléfono en línea se convirtió en el medio de los viejos hoy. Cuando uno quiere llegar a los viejos, habla por teléfono en línea, cuando quiere llegar a los más jóvenes, por el celular. Entonces, creo que ese es un medio, la televisión es un medio, la radio comunitaria es un medio, y obviamente poder comunicarnos a través de la propia residencia, me parece que puede ser importantísimo y que nos habilite un medio como puede ser como para poder charlar con la gente, también, mientras no se pueda entrar. En este momento acá ya se puede, por lo menos, compartir a través de un plástico, no sé si ustedes debe ser lo mismo, pero, me parece que hoy, por eso los primeros auxilios los pensamos por el teléfono, porque me parece que es el medio que en alguna medida universaliza al conjunto de los mayores hoy. Muy bien, doctor Ricardo Yacuf, por su excelente presentación, las respuestas. Le agradecemos mucho, ¿verdad?, este espacio. También como parte del proyecto de formación en temas de envejecimiento y cultura y de gerontología en la región del Maule. Hoy hemos contado, ¿verdad?, con nuestro invitado, que esperamos el próximo año, ¿verdad?, ya tenemos una nueva fecha para que esté de forma presencial, y ahí también invitaremos, ¿verdad?, a nuestros estudiantes a que participen y puedan interactuar de forma presencial con él. Ingrid, no sé Totalmente. Que va a ser más divertido porque en alguna medida, la verdad que muchas de estas imágenes lo lindo es debatirlas, pero bueno, acá no podíamos, si no, era difícil debatirlas entre todos. El problema es que todavía falta mejorar estas tecnologías, que uno se pueda ver con la gente al mismo tiempo que pasa el PowerPoint. Pero bueno, ya llegará. Sí, yo también quiero agradecer a Ricardo por su presentación, él siempre es muy ameno, muy interactivo. También agradezco la presencia de todos los que han estado aquí, los estudiantes, los practicantes, los docentes también, y por supuesto a Marcelo por la posibilidad de incorporarnos, ¿no?, en esta instancia tan importante para la formación de los estudiantes de psicología. Así que muchas gracias y los tendremos invitados para otro encuentro. Bueno. Perfecto. Un abrazo, Ricardo, Ingrid, estudiantes. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Muchas gracias. Chao a todos. Chao, muchas gracias. Hasta luego, que estén bien todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.